Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un placer estar en la Semana Hispanohablante de la Universidad de Quebec en Montreal. Quiero agradecer a los organizadores, a la profesora Mónica Soto también por la amable invitación que se me ha realizado para participar en este seminario de conferencias interesantísimas sobre los pueblos originarios, originales del continente americano. Vamos a platicar el día de hoy sobre una memoria evolutiva, la memoria evolutiva de los pueblos mayas, principalmente centrándonos en dos pueblos, San Juan Chamula y Sinacantán, que están ambos situados en el estado de Chiapas. Para iniciar, quisiera hacer una pequeña introducción sobre la historia de la civilización maya y para ello me voy a permitir compartir en este momento la pantalla y tener la ocasión de presentarles algunas imágenes, como esta hermosa que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, realizado por el maestro Luis Covarrubias, en el cual observamos las diferentes civilizaciones que se desarrollaron tanto en México como en una parte de Centroamérica. Esta región viene reconocida arqueológicamente como Mesoamérica. Tenemos una primera civilización que más que una cultura madre es un fenómeno cultural en la cual aparecen individuos que son de origen oriental, con los ojos almendrados y rasgos negroides al mismo tiempo, lo que nos habla de migraciones milenarias y del origen de distintos pueblos llamados olmecas que dejaron un legado cultural a las demás civilizaciones. Ellos están representados principalmente por grandes cabezas olmecas, como la vemos aquí en el Golfo de México, pero también se establecieron en la costa del Pacífico de México y de Guatemala. Igualmente en el altiplano y llegaron hasta la costa del Pacífico estos pueblos mayas, digo olmecas. Tenemos después otras civilizaciones importantes en el Golfo de México, al norte. Tenemos el Tajín, la cultura huasteca y la cultura totonaca. En el altiplano central, en esta zona donde aparece una máscara, tenemos precisamente la civilización teotihuacana, que fueron los grandes señores de Mesoamérica, que grosso modo del año 100 de nuestra era común hacia el 550 permearon de valores culturales a todas las demás culturas y así hubo distintos pueblos que llegaron a configurar esta ciudad-estado, que era una ciudad donde se hablaban al menos 5 idiomas. Había migrantes de diferentes regiones de Mesoamérica y son reconocidas sus grandes estructuras, conocidas como la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Otra civilización importante se encuentra en la zona de Oaxaca, en realidad son dos, los mixtecas y los zapotecas. Ellos en esta región de Oaxaca montañosa también tuvieron grandes niveles de conocimiento y una escritura propia. Sabemos nosotros de los aztecas, que en realidad se llamaban mexicas o mexica, estaban situados en el altiplano central de México, donde actualmente se ubica la Ciudad de México. Ellos fueron conquistados por peninsulares ibéricos de pueblos, de distintos pueblos, eran aragoneses, castellanos, todavía no se formaba la España. Interesante también que había hebreos, había árabes, porque recordemos que hubo una gran influencia árabe en la península ibérica. De tal suerte que el concepto de que los españoles conquistaron a México es erróneo, ya que no existía España y tampoco México. México nació en 1821, cuando se independiza por situaciones políticas de Napoleón que había invadido España y no querían los criollos, los mestizos tener un gobierno francés, entonces inicia la independencia. Pero en realidad este concepto de que los mexicanos fueron conquistados por los españoles es erróneo. Fueron conquistados los mexica, los aztecas, que además tenían muchos enemigos porque se portaban muy mal. Eran guerreros, pero eran muy bravos y sobre todo trataban mal
a los demás pueblos. Por ejemplo, a los tlaxcaltecas, que después fueron grandes aliados de los peninsulares, llegaron hasta Filipinas para conquistar, también ayudando a las huestes de Fernando II. Y lo que es interesante aquí es que estos tlaxcaltecas tuvieron reconocimiento, nunca fueron esclavizados. Eso también es importante señalarlo. Los pueblos autóctonos de Mesoamérica no fueron colonizados. Hubo violencia, evidentemente, hubo problemas serios, ¿verdad? Pero no hubo este genocidio que actualmente está en boga y hasta el gobierno mexicano ha pedido erróneamente disculpas al Vaticano y a España cuando en realidad ya se habían hecho estas disculpas y no tiene caso vivir en esta diatriba de haber sido conquistados y de la violencia, porque finalmente todos los mexicanos de hoy en día hemos nacido gracias a esta conquista del pueblo mexica, pero también a otras conquistas posteriores, perdón, anteriores. También los pueblos mesoamericanos, entre ellos mismos, se guerreaban porque, como decía Mircea Eliade, somos lo que somos por haber matado al otro y compartir los alimentos. De tal suerte que los mayas no fueron nunca conquistados, ellos fueron invadidos. Y los mayas se ubican en el sur de México, en una zona que es del Golfo de México, toda la península de Yucatán, hasta Centroamérica. Son 5 países, en un poco más de medio millón de kilómetros cuadrados. Es México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. En estos territorios se hablaban más de 100 idiomas mayas en la antigüedad. Actualmente se reconocen 33 idiomas mayas. Algunos, infortunadamente, como el Popoloca, están desapareciendo, pero aquí en la zona de Chiapas está muy viva la cultura maya. También en el norte de Yucatán, donde hay la mayor parte de maya parlantes. Ahí en el Yucatán se habla el maya Taán, que es un idioma bellísimo, aglutinante, arcaico, con notaciones muy complicadas para poderlo hablar. Y este idioma mayatán es hablado por más de 1 millón de personas como lengua madre. Entonces, la cultura maya evolucionó desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días sigue evolucionando y por eso la llamamos memoria evolutiva. Vamos entonces a seguir en este viaje por los mayas históricos. Ahora les presento esta famosa estructura conocida como la pirámide de Kukulcán. Está en Chichén Itzá, forma parte del Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO. Y es interesante también señalar que su nombre es erróneo porque no es una pirámide, no termina en punta. Los mayas a lo que nosotros llamamos pirámides le llamaban huitz, que quiere decir montaña de la creación, donde se crearon los seres y los objetos. Es interesante también señalar que Kukulcán, esta divinidad supuestamente maya, es, según estudios que he realizado y que después han sido muy controversiales porque evidentemente estoy desnudando un mito virreinal, fue creado por los frailes franciscanos. Primero, Fray Bartolomé de las Casas menciona vagamente su existencia y luego 2 o 3 párrafos que escribe Diego de Landa sobre Kukulcán. Ya después, a partir de esto, los demás cronistas empezaron a idealizar a esta entidad divina y en realidad pues no hay ningún elemento epigráfico, no hay ningún texto maya que lo mencione, tampoco en tradición oral, solamente aparece con los frailes franciscanos. Y es que existía una entidad divina mexica, azteca, llamada Quetzalcóatl, que era una serpiente emplumada. Y aquí en Chichén Itzá aparecen muchas serpientes emplumadas, pero también hay serpientes acuáticas, hay serpientes terrestres. Y bueno, pues para muchos son representaciones de Kukulcán, aunque, como comento, no aparece en la epigrafía la existencia de esta entidad divina. Ahora bien, hay serpientes y la serpiente es un animal
venerado por muchas culturas y está representado precisamente en esta estructura como una serpiente de luz que desciende sobre la balaustrada norte de la estructura del Witz, y que se pensaba originalmente que aparecía durante los periodos equinocciales, pero se han realizado estudios en los cuales se ha constatado que dura más que los 3 días del equinoccio y que está más bien relacionado con el culto agrícola, porque es una sociedad agrícola y entonces lo magnífico es que ellos lograron alinear su estructura para provocar este fenómeno al atardecer de una serpiente que desciende de manera virtual, va hacia un cenote, un pozo sagrado que se forma con una configuración cársica, porque la tierra de la península de Yucatán es una tierra calcárea, y entonces se forman estas oquedades en la tierra, a veces están a cielo abierto, a veces están cubiertas, y estos famosos cenotes, de la palabra maya tzonot, era de donde se abrevaban los mayas. La serpiente va entonces en dirección hacia este cenote, desciende para comunicarse con una entidad divina relacionada con el agua que se llama Chip Chaak, y después vuelve a subir. No se queda abajo, vuelve a subir por la balaustrada norte de la famosa pirámide de Kukulcán, llamada así contemporáneamente. Este fenómeno no nada más ocurre durante el día, también de noche y en ocasiones, claro, con la luna. Como vemos en esta fotografía de un amigo mío, el custodio de Chichen Itza nocturno, José Antonio Cetina, quien tomó esta fotografía justamente viendo cómo se forma la serpiente de luz con la luna. Los mayas fueron grandes astrónomos. Esa es una de las los grandes avances que tuvieron los mayas. Es interesante que hablamos siempre de que eran grandes astrónomos, pero ¿qué veían? Esa es una gran incógnita, pero se puede develar a través de las dataciones que se han realizado en eventos históricos de los mayas, que correlacionados al calendario gregoriano, nos permite entonces entender que cuando la luna, por ejemplo, superaba en el arco de 2, 3 días al planeta Júpiter, y cuando estaba regularmente la constelación de Orión en un nivel superior, inauguraban templos. Venus, por ejemplo, estaba relacionado con la guerra. Su glifo aparece cuando hay batallas. Entonces podemos dilucidar que era la entidad divina de la guerra. También en un reduccionismo podemos ejemplificar cómo funcionaba esta religión astronómica matemática. Si ellos contabilizaban los ciclos sinódicos de los planetas, se percataban que estos ciclos se repetían. Por ejemplo, el ciclo de Venus es un ciclo de 584 días y en el reduccionismo total puedo comentarles que, por ejemplo, se podría argumentar, vean ustedes ahí, los grandes señores que tienen este conocimiento explicaban, vean ahí a Venus, por decir, cuenten bien porque en 583 días estará nuevamente en esa posición. Y sucedía. También sucedían y preveían alineaciones planetarias, conjunciones planetarias. Entonces, ellos tenían una matemática vigesimal, contaban de 20 en 20, que les permitía precisamente hacer sus cálculos. Ahora, lo interesante es que en este tipo de religión matemática astronómica, el credo se constata. Eso es algo muy fuerte. La mayoría de las religiones se sustentan sobre las creencias, pero aquí había certezas. Entonces, quizá por ello, no tuvieron esclavos los mayas. Esto es muy interesante. Sí, cuando conquistaban durante el periodo clásico, que va del año 0 al 900, grosso modo, ellos tomaban prisioneros
a los familiares de los grandes señores y seguramente los martirizaban y los trataban mal y quizás tuvieron alguna cierta esclavitud, pero el pueblo no estaba, los pueblos mayas no estaban esclavizados, no había esclavos. Ellos participaban voluntariamente de la edificación de estas construcciones y que lo hacían con mucha penuria porque no utilizaron la rueda, no utilizaron los metales duros. Por eso todas estas estructuras están construidas con piedras pequeñas que se podían transportar a la cadena humana o sobre el dorso o la cabeza, y así edificaban piedrita por piedrita todas estas maravillosas montañas de la creación. Es interesante también señalar que dentro de esta estructura hay una segunda ya identificada y muy probablemente una tercera. Se hizo un estudio sonoro, el Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, realizan y han realizado estudios sobre el fondo de la tierra de esta estructura y se sabe que hay un enorme cenote. Es curioso, ahora están realizando un estudio con muones, para con las partículas subatómicas poder medir y graficar qué es lo que hay al interior, si hay una tercera construcción y si existiese esta tercera, quizá estuviese conectada con el cenote. Porque estas montañas de la creación tenían cuevas y estaban siempre relacionadas con el agua, que para una sociedad agrícola era sustancial. Otro amigo mío, custodio, Don Milo, decano del sitio arqueológico de Tulum, registró también los movimientos eh, arqueoastronómicos que suceden sobre las edificaciones y en el templo de Xuxec, relacionado también con Venus, aquí en Tulum, como estamos viendo en la fotografía, el sol aparece a la espalda del monumento y por un instante, a través de un pequeño orificio, la luz del sol ingresa y se iluminan los cuartos. Es como tener medidas de vasocomunicantes para poder estar en contacto como portales con las entidades divinas. Y digo entidades divinas porque los mayas no tenían dioses. Aquí tenemos una fotografía hermosa de la ciudad de Palenque. Esta ciudad de Palenque tuvo muchos enemigos e infortunadamente las líneas patrilineales fueron siempre eliminadas y siempre se salvaba una mujer que vivía lejos, que tenía una energía vital en la sangre que le daba el poder divino. Se llama Chulel y esta energía divina la vamos a recuperar cuando hablemos también de la parte etnológica de los pueblos contemporáneos mayas. En el lado izquierdo se observa una estructura llamada el Templo de las Inscripciones, donde el arqueólogo Alberto Ruz Lulier encontró la famosa tumba del rey Kinish Hanaf Pakalkin. Y vemos aquí su máscara en jade, hermosísima, su ajuar. Porta unos enormes orejeras con pistilos de maíz, porque ellos se relacionaban con la entidad divina del maíz. Eran hijos del maíz. Esta máscara que viene de una ciudad enemiga de Palenque, la ciudad de Calakmul, esta máscara está realizada con fragmentos de jade. El jade es una piedra muy dura. Actualmente, si uno quiere trabajar el jade, se tienen que utilizar discos de punta de diamante para poder cortar la piedra. En la antigüedad maya tallaban piedra contra piedra y también es interesante observar que reutilizaban algunos objetos para poder hacer estas máscaras o otro tipo de ajuares, porque era muy difícil tallar la piedra, llevaba mucho tiempo. Y es curioso que para ellos el jade tuvo un grandísimo valor y no les interesaba ni el oro ni la plata. En realidad había otras sociedades que sí valoraban mucho el oro. De hecho, en el cenote sagrado de Chichen Itza, siendo un lugar de peregrinaje, llegaban objetos de regiones distantes como Oaxaca o Centroamérica, Panamá, Colombia, en oro. Pero para los mayas el oro eran los excrementos del sol
En realidad al oro le llaman takin y es curioso que también es así como se nombra actualmente al dinero. Para ellos era mucho más importante la piedra. Fue una sociedad que no tuvo el uso práctico de los metales y que en realidad cuando les llegaba un poco de orfebrería, bueno, pues decían, "Va, está bien, la recibimos, la aventamos al cenote como ofrenda, pero para ellos eran los excrementos del sol". Este otro personaje es muy interesante porque nos refiere la deformación cránica. Observemos en la parte superior cómo hay una deformación cónica del cráneo. Cuando los seres humanos nacemos, el occipital, el parietal y el frontal, los huesos que constituyen la parte frontal del cerebro, no están unidos, porque nuestro cerebro evolucionó más grande de lo que fue el plan original y entonces ellos aprovechaban que estaba mórbido y ponían un pedazo de madera a la parte frontal y una otra en la parte dorsal y con una banda alongaban la cabeza. Pero esto es muy peligroso también porque se cambia la pituitaria y podrían pues tener problemas serios. Eran hijos del maíz, entonces no solamente tenían una religión matemática que podía someter desde el punto de vista ideológico a la población, sino que también los gobernantes eran hijos del alimento sustancial de lo que comían los mayas, que es el maíz, es la civilización del maíz. De hecho, en México la base nutricional hoy en día sigue siendo el maíz. Es también interesante observar en esta pieza hermosa que las manos en realidad son pies. La deformación para los mayas era sagrada. Ahora tenemos un vaso que viene de la ciudad del Naranjo, en Guatemala, donde por cierto gobernó una mujer, la señora Seicielo, Ishwak Chan, y es interesante porque en algunas ocasiones también hubo gobernantes mujeres, como también sucede en Cobá y en otras latitudes. Para los mayas, los gobernantes eran los señores y las señoras de la palabra. Se nombran Ajau en singular, Ajawof en plural. Y bueno, estos individuos que vemos en este vaso de naranjo son 6 que están del lado central izquierdo y uno que aparece en el lado derecho. Los 6 que están del lado izquierdo, central izquierdo, en realidad estaban en una barca, pero Ahmasham no pudo poner a todos alineados porque entonces no le quedaba espacio, por eso utilizó 2 niveles. En la parte de la popa vemos a un individuo que se reconoce como el remero eh, Raya y tiene en sus manos un remo imaginario. Vean qué hermoso. Parece que está bogando, que está remando. Y en la parte frontal está el otro personaje, en la parte frontal alta, que es el otro remero, que es el remero jaguar. Ellos aparecen en varias ocasiones en la iconografía maya relacionados con el dios del maíz también. Ellos tienen bueno, un bulto. Este bulto tiene aquí un conjunto glífico. Debo decirles que la escritura jeroglífica maya es a base de logogramas, ideogramas y de sílabas. Es interesante que es una escritura mixta y aquí podemos leer que hay 4 puntos del lado izquierdo y luego una barra. Esto sería el número 9. En la parte superior vemos el símbolo de estrella, que también se relaciona con Venus, y en la parte de abajo vemos otro glifo que se lee Cap. Entonces, 9, Cap es tierra. Entonces es 9 tierra estelar o tierra de las estrellas o polvo de estrellas. Es curioso esto porque 9 también son los niveles del inframundo maya, pero también significa mucho o abundante. Entonces, abundante tierra estelar, quizás es el material con el cual se realizó la creación. Pero la creación tuvo una fecha predeterminada, que es el 13 de agosto del 3114 antes de la era común,
Y esta fecha viene datada, fechada en distintas cuentas calendáricas y a partir de esta fecha se cuentan los eventos humanos. Por eso podemos decir que es el inicio de la creación humana. De hecho, están en la oscuridad antes de que se dé la luz. Y en la parte superior vemos aquí dos glifos. Estos dos glifos, uno es el número 4 Ajau, y el otro es el 8 Kumku. El primero, el 4 Ajau, pertenece a la cuenta de los días, llamado también Tzolk'in, y el otro al calendario Hav. Son dos fechas, pero del mismo día, que equivalen, como comentamos, al 13 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. De ahí se cuenta un enorme ciclo de 1.872.000 días o 5.125 años gregorianos, un poquito más. Es interesante esto porque como empezó el 13 de agosto del 3114 este ciclo, terminó el 23 de diciembre del 2012. Es ahí cuando algunos escritores de ficción histórica como Fernando Malcún, un colombiano que tuvo la idea de inventarse 9 profecías mayas, o 13, ya no recuerdo, unas profecías completamente disparatadas, donde hablaban de que había un rayo luminoso que iba a venir del centro de la galaxia porque iba a alinear a la Tierra con el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, cuando, pues bueno, en realidad las galaxias en su centro lo que tienen son hoyos negros o agujeros negros más bien, y estos, pues es interesante que no emiten luz, la absorben, ¿no? En fin, estamos aquí, no pasó nada, fue realmente una invención y un malentendido, porque los mayas lo que habían medido es un ciclo, este enorme ciclo de 1.872.000 días o 5.125 años. Al lado derecho vemos a otro personaje. Este personaje que está aquí se reconoce como el dios L en la arqueología oficial y su nombre jeroglífico lo tenemos aquí. Justamente él está mirando a este glifo y este glifo se lee Bolom Chochte, nuevamente el número 9, que es porque está relacionado con el inframundo. Y este personaje tiene en su mano una posición que es así, que se lee como mi. Mi quiere decir cero, o es el cero. Los mayas reconocieron el cero, pero al contrario de los, los otros pueblos que lo concibieron como en India, el cero aquí no significa la nada, sino el inicio de algo. El cero no vale, pero ocupa un espacio dentro de la matemática maya y entonces es el inicio de algo. Está iniciando precisamente un ciclo, el 4 Ajao 8 Kunku. Este personaje está fumando y este personaje aparece siempre eh, tirando humo y fumando. Y bueno, también nos recuerda que algunas sociedades de pueblos autóctonos del continente americano fuman la pipa de la paz. Y tengo para mí, y comparto, que posiblemente se está fumando y platicando y haciendo acuerdos, porque es a través del humo que la palabra deja de ser invisible y se vuelve sólida, y entonces ya tiene mayor substancia y mayor valor. Quizá por ello el humo está muy relacionado con estos rituales de iniciación. También cuando ascendía algún personaje importante al trono, aparecía este individuo, como en el caso de Kambalam II, aparece este individuo, esta entidad divina, Bolom Chochte o Bolom Okte, y está fumando. Los mayas fumaban, tomaban chocolate y masticaban chicle. Y bueno, tomaban chocolate en estos vasos ceremoniales que son muchísimos y nos permiten acercarnos a los valores mitológicos de los mayas históricos. También realizaban invocaciones a entidades divinas, como aquí estamos observando a la señora de la ciudad de Yaxchelan, Ixcaba al la cual ha hecho una sangría, ha ofrecido sangre que después fue quemada con papel
obtenido de la corteza de un árbol que se llama amate, y después de esta combustión surge una serpiente bicéfala. De esta serpiente se ve en la parte inferior un rostro y en la parte superior otra fauce. Ahora, él tiene también esta serpiente un cuerpo de 100 pies. Es una entidad divina que se multiplica. Está haciendo una invocación a un ancestro que es este personaje que se le reconoce como Linda Schiele. La estudiosa Linda Schiele lo reconoce como uno pene o uno progenitor. Este personaje surge de las fauces de una serpiente, pero esta serpiente y este personaje tienen un doble rostro. Aquí observamos delante del rostro del uno progenitor otro rostro. También la serpiente que está en la parte de abajo tiene otro rostro. Sería su guay, su otro yo. Esto es también muy interesante porque las entidades divinas eran dobles. Aquí observamos una sangría de las últimas que se realizaron en el mundo del periodo clásico, en la cual observamos que hay un niño que hace su primera sangría, es el heredero al trono de la ciudad de Bonampak, y bueno, pues estamos viendo cómo se pasan las cuerdas, como comentaba hace un momento. Bien, estos mayas evolucionaron y tuvieron un cambio histórico importante, y este cambio cambió el gobierno de los señores de la palabra a un gobierno horizontal, un gobierno donde se elegía al mejor entre los iguales. Aquí vemos ahora el estado de Chiapas, este estado de Chiapas que actualmente existen 12 idiomas mayas, 10 son de lenguas mayenses y 2 de lenguas mijezoque. Es interesantísimo la diversidad lingüística que hay en el estado de Chiapas, porque los mayas antiguos tampoco formaron un imperio, eran como los griegos, formaron ciudades-estado. Y bien, vamos a adentrarnos en este gobierno colectivo, estos personajes que aparecen aquí, que tenemos con un bastón de mando. Es muy interesante esto también del bastón del mando, y se elige al mejor entre los iguales para gobernar un periodo. Este periodo calendárico que se gobierna está relacionado también con este poder de los últimos mayas, en el cual no había un dignatario de por vida, sino que se cambiaba calendáricamente. Estos son los gobernantes de San Juan Chamula, y estos son los gobernantes, o los más bien ministros, dignatarios de Sinacantán. Es interesante que estas sociedades son agrícolas, son comunitarias y son rituales. Nosotros somos una sociedad de servicios, individualista y de consumo. Por lo tanto, tenemos un gran distanciamiento con esta manera de concebir las sociedades. Para ellos, la comunidad es muy importante, y vean ustedes cuando se aglutinan para eventos tanto religiosos como políticos. Al fondo se ve la iglesia de San Juan Chamula, que ahora vamos a platicar de ella. En el atrio de la iglesia se acostumbra a hacer fiestas, fiestas privadas. Aquí vemos a un grupo de personajes que están departiendo con la música y bebiendo un licor que se obtiene, bueno, un destilado que se obtiene del maíz, que se llama posh, que es muy fuerte, es durísimo, es como el tequila o el mezcal. Y también toman cervecita. Son poblaciones que aún tienen la poligamia, entonces muchas veces vemos a varias mujeres alrededor de un solo hombre porque son sus mujeres, aunque ya las tradiciones están evolucionando, y de eso vamos a narrar. Esto fue una fotografía que tomé hace algunos años. Eh, ya se ha perdido, como vemos en las nuevas generaciones, en esta niña, el vestido tradicional. Aquí vemos a una abuela que tiene todavía el vestido tradicional, pero además utiliza un chal en la parte de la cabeza que también era distintivo. Los hombres se vestían de blanco principalmente, con el chuj, que es un vestido de algodón. Estos individuos tienen grandes festividades, y cuando en una guía que ellos algún día realizaron,
para los turistas. Recuerdo que explicaban que los mayas, bueno, más bien San Juan Chamula, los chamulas, heredan distintas tradiciones, una de ellas la maya, pero ellos tienen otras tradiciones que también son sincréticas, en donde aparece San Juan Bautista, que es muy importante. Sin embargo, durante el carnaval vemos las festividades del toro, que esto es extraordinario porque el toro, a partir del Bos Taurus primigenius de Anatolia, en lugares como Göbekli Tepe o Karajantepe o Şaybuş, comienzan a hacer rituales de azuzamiento a los toros, los saltan como los forcados. También en Çatalhöyük, una de las primeras ciudades turcas, se utilizaba al Bos Taurus para divertirse. Para las festividades, este toro primigenio después pasa al Mediterráneo y tenemos a los minoicos, de ahí pasa a los romanos, ¿no? Que en el Bizancio, que era una cosa espantosa que se hacía en el Coliseo, donde masacraban a cientos de animales, entre ellos los toros, que ponían en ocasiones arriba de un toro a un oso encadenado y luego les quemaban los testículos y salían enardecidos para pelearse. De ahí después los árabes lo retoman y lo llevan a España, y España sublima la tauromaquia. Y claramente entre los chamulas pues existe también esta tradición de sacrificar a un toro durante el carnaval. Y aquí vemos un cebú que será sacrificado en una de estas grandes festividades. Vean ustedes el tumulto. Se reúnen todos los chamulas porque son alrededor de 70.000 personas que viven en un vasto territorio independiente. Vemos aquí en la parte inferior todavía el chuj, este vestido tradicional que portaban los hombres. Y bueno, será sacrificado este toro. Durante el carnaval, pues son una semana de borracheras extraordinarias, donde los borrachos son sagrados, caen al suelo, nadie los molesta, hasta que se levantan. Con el alcohol entran a un nivel de conciencia alterado y así están en sus rituales, quemando un incienso que se llama copal, que en los jeroglíficos mayas no lo nombran como pom, y bueno, da un ambiente místico siempre a todas estas festividades. Se visten con gorros extraordinarios y están atados con piel de simios, porque dentro de su bagaje mitológico consideran que los simios, como los mayas, estaban relacionados con la escritura, pero también fueron mitológicamente eh, condenados a estar en los árboles por los gemelos preciosos Xbalanque y Hunahpu del mito de la creación. Muy bien, también realizan, esta foto es antigua claramente, pero aún lo siguen haciendo, rituales de purificación de fuego en los cuales ponen yesca y la queman y después corren sobre estas yescas, purificándose. Y el que quiera participar lo puede hacer, no necesariamente es exclusivo de los chamulas. La mayoría van descalzos, por cierto. Al fondo se ve la iglesia de San Juan Chamula, que volvemos a encontrar aquí en una foto antigua donde aparece y podemos ver los músicos. Ellos tienen una música también con instrumentos contemporáneos como el arpa o la guitarra, pero también percusiva. Y es una música chamánica, es una música parsimoniosa, es una música que adormenta la razón para una vez adormentada la razón poder tener ingreso al ámbito espiritual. Y esta es una fotografía de los años 70 o 60, donde podemos observar todavía la vestimenta tradicional con esta cruz que ahorita vamos a explicar. Bien, vamos a seguir con esta cruz que en realidad la cruz que cuando llegó Hernán Cortés al mundo maya en la ciudad de Cozumel, dejó una cruz y cuando tuvo que regresar a la isla a refugiarse de un mal tiempo, una tormenta, casi huracán, encontró que la cruz no la habían quitado. Y de hecho la cruz fue abrazada por los mayas porque ellos ya la tenían en su iconografía,
pero es una cruz celeste. Es la Vía Láctea que va del norte a sur y la eclíptica que va del este al oeste, moviéndose en un solsticio, en un equinoccio, en un solsticio. Y entonces la cruz maya es celeste y por ello se puede, digamos, eh, se venera, se le da un sentido ancestral y cosmogónico. Pero también está relacionada con los pinos. Atrás hay un pino que es un árbol que unía los tres sustratos mayas, que los sigue uniendo. Existe el cielo, la tierra y el mundo inferior, y son los árboles quienes sostienen precisamente esta bóveda celeste. Eh, y tenemos ahora esta fotografía donde observamos el patio interior de la iglesia que está hundido. Patio en jeroglíficos mayas y en algunas lenguas mayenses se dice nab, pero nab es un vocablo polisemántico que al mismo tiempo quiere decir mar, cuerpo de agua, laguna, como patio. Entonces es interesante esto que hay un mar primigenio junto a esta iglesia que en realidad es una montaña de la creación ancestral maya. Es un portal en este sentido, y este portal tiene tres dimensiones para los tres sustratos, y observamos una decoración interesante con la cruz celeste, que es, digamos, una cruz que nos refiere a los puntos donde el sol llega a un extremo en un solsticio de invierno y luego va en un solsticio de verano. Entonces, de esta manera está en los extremos el sol, y de esta manera, bueno, representaban ellos al cielo y también una flor, sol, y luego vamos a ver la importancia de las flores desde el punto de vista iconográfico. Aquí esta es una festividad particular, estaba abierta la puerta, y observamos que adentro de la iglesia hay una oscuridad total que nos refiere precisamente a la gruta. Ahora bien, en esta iglesia no se permite tomar fotografías. Yo ejerzo la profesión de guía de turistas y recientemente, a pesar de que se les indica a los turistas de que no deben de tomar fotografías, pues un italiano tomó una fotografía a uno de mis clientes. Tuve que negociar para que no lo llevaran al cepo y lo vejaran, y pues hay que llamar al cónsul, que además es honorario y que no habla bien italiano, un desastre. Y bueno, resultó que finalmente negociamos y se han transformado. Hace unos años, si eso hubiera acontecido, no le hubieran permitido de ninguna manera salir adelante con las fotografías e irse a casa, lo hubieran metido al cepo. Ahora tuvo que pagar una multa rigurosa, ¿sí? De aproximadamente 300 dólares, lo cual, bueno, pues ya nos da un poco idea de cómo evolucionan los límites de la tolerancia. Ahora bien, en la parte izquierda vemos a dos personajes que están rezando en el suelo con unas velas, y aquí también observamos la misma situación. No hay sillas, se ponen en el suelo. Es una iglesia que está siempre vigilada por algunos jóvenes y también adultos que de manera voluntaria hacen como un trabajo social para ir a curar la iglesia, para irla a proteger. Claramente con tantas candelas se tiene que tener mucha precaución de evitar incendios. Es una iglesia que está abierta 24 horas porque no se necesita un horario para estar con lo sagrado. Esta es otra fotografía del altar principal en donde vemos al santo patrono, que es San Juan Bautista, y del otro lado a San Juan Bautista el menor o el pequeño, porque también estas entidades divinas en forma de santos tienen su doble. Esta iglesia evidentemente no está reconocida por el Vaticano, tiene santos que no existen en el Santo Real católico, y que son mutaciones de antiguas divinidades mayas. Eh, Esta otra fotografía, todas estas fotografías las encontré en internet, de gente que ha osado tomar las fotografías y bueno, con la finalidad antropológica de comprender, las estoy presentando ahora.
Y observemos cómo hay en el suelo hay una hojarasca, más bien hojas de pino, porque para los mayas eso es lo que le da el sentido de limpieza, de propiedad y también porque ingresa parte de la montaña a la cueva, digámoslo así. Solo hay ventanas del lado este, muy poca iluminación eléctrica, nada más este altar a la Virgen de Guadalupe en la mano derecha, que ellos no la consideran la Virgen de Guadalupe que consideramos todos los demás mexicanos, ellos la nombran la Guadalupa. Y bueno, ellos tienen estos rituales donde los turistas asisten estupefactos a ver rituales en donde, antes que nada, forman parte de todo un proceso. No necesariamente el ritual se escenifica única y exclusivamente en la iglesia, dependiendo qué es lo que van a pedir a las entidades divinas. Eh, en ocasiones, el ritual después prosigue en los terrenos de cultivo o hay rituales domésticos, también previos o posteriores, y se va no solamente a pedir, sino también a agradecer y a suplicar sobre enfermedades. Eh, para ello se precisa de un intermediario que se llama Ilol, que funge como un especialista de la ritualidad, tanto hombre como mujer, que no es pagado, se le paga en especie, no es pagado con dinero, y la comunidad le ayuda a este Ilol a subsistir en su alimentación, en su casa, en todas las necesidades. Eh, Cuando se llega a la iglesia, se hace una ceremonia primero de agradecimiento a San Juan Bautista, después se empiezan a colocar las velas en el suelo, y es muy interesante la vela porque cuando se inventó la luz eléctrica, las sombras fueron condenadas a quedarse quietas a través de las candelas, las antorchas, el sol o la luna que provocaban antiguamente, antes de la energía eléctrica, las sombras se movían. Y es justamente entre estas sombras donde aparecen los espíritus con los cuales entran en comunión. Naturalmente, siendo politeístas, tienen muchos santos alrededor y van y hacen ceremonias en función de sus necesidades particulares. El Ilol, entonces, toma el puño del paciente, digámoslo así, y siente cómo están las pulsaciones, pero siente sobre todo la energía vital que se llama chulel, esa que estaban las mujeres vertiendo en las cuerdas y los hombres, se me olvidó decir, también lo hacían, excitándose el pene y punzándose para hacer estas ofertas de sangre que después se quemaban. Entonces actualmente se mide el chulel, se le pregunta qué ha soñado, se le pregunta qué ha comido y entonces se puede hacer un diagnóstico, también se pasa un huevo que toma toda la energía que está mal del individuo, se rompe en un vaso con agua, según cómo cae el color, se puede entonces hacer un diagnóstico. Y entonces ellos cantan los iloles como mantras, y es muy interesante cómo para los mayas los otros no son espejos, los otros ellos no aspiran a ser como los otros son los otros. Entonces, uno puede transitar en medio de estos rituales y ellos están en una abstracción total, concentrados, versando algunos mantras y oraciones con distintas tonalidades en su idioma, Tzotzil. Y entonces a través de la palabra nuevamente entran en el ámbito de lo sagrado, como lo hacían los ancestros mayas. Es interesante que tienen también algunas mesas, y estas mesas son siempre rectangulares. Y el motivo es que en la mitología maya, originalmente la Tierra es vista como un rectángulo que emergió del mar. Para ellos la bóveda celeste era el caparazón de una tortuga, también tenían una constelación de tortuga que era Orión, y justamente lo interesante aquí es que emerge en el momento de la creación, en el 4 Ajau, 8 Cumcu, 13 de agosto de 3114 antes de la era común, y entonces aparece como
rectángulo. Y esto lo tenemos en la estela 5 de Izapa, del sitio arqueológico de Izapa, donde se observa en la parte inferior justamente un rectángulo que representa la Tierra y observamos también algunos personajes como este individuo que fue un primer ser que se formó de barro, pero no fue lo suficientemente inteligente, y después apareció un ser de madera, pero era malvado con los objetos, y entonces tomaron venganza a los objetos y los mataron. Después los seres humanos fueron creados de maíz y aquí vemos la tercera creación. Es ahí entonces cuando observamos estas mesas rectangulares donde aún están reproduciendo este mito primigenio. Claramente tenemos una gran influencia de santos católicos, ¿verdad? Y al fondo siempre San Juan Bautista, que es el santo patrón. Aquí no entra el sacerdote, aquí nada más una vez al año viene a bautizar a los niños, como lo hizo San Juan Bautista. Y Cristo sí está venerado, pero en un sarcófago aquí a la izquierda, y después platicaremos por qué en un momento más. Aquí observamos nuevamente a nivel de suelo cómo está la iglesia. Es interesante cómo hay dos planos, los que observan de pie y los que ritualizan en posición horizontal. Ahora bien, pasemos del otro lado de la montaña de San Juan Chamula y nos encontramos en Sinacantán. Aquí el santo patrón es San Lorenzo. San Lorenzo, Sinacantán, pero las personas de Sinacantán se sienten relacionadas con los murciélagos y es por eso que aparece aquí en las letras un pequeño murciélago, es el pueblo de los murciélagos. Y se visten aún todavía algunos, sobre todo los que siguen la tradición de la música o los dignatarios, con vestidos en rosa y con flores y con rombos. Porque la flor en el mundo mesoamericano es el símbolo de la sexualidad masculina. Hacen unos rituales de danzas muy parsimoniosos, golpean suavemente a la tierra para despertarla y utilizan una música percusiva eh, monotemática, pentafónica. También tienen una tradición, y esto varios pueblos en México aún lo hacen, es hacer cohetes que llamamos, o cohetes que llamamos también, que son petardos que se sueltan al aire y que estruendosamente durante las fiestas y casi siempre todo el tiempo lo están haciendo, aquí están preparando con pólvora a mano estos famosos cohetes. Cuando lanzan un cohete, un petardo al cielo, explota de manera ruidosa, estruendosa, y este es un ritual de magia empática porque también del cielo vienen los estruendos a través de los rayos. De hecho, el cetro de poder de los mayas históricos estaba relacionado con una entidad que se llama Cahuil, que está relacionada con el rayo. Entonces, ellos están siempre en esta comunión de magia empática en la cual están ofreciendo lo que están llamando. Ahora bien, este pueblo de Sinacantán cultiva flores y hacen unos eh, conjuntos de flores hermosísimos, como podemos ver aquí a San Lorenzo, pero también es interesante cómo aparece el quetzal, esta ave sagrada, pero que es de selva y que aquí no se encuentra, pero lo tienen en su imaginario religioso. Una vez más, la cueva, ¿no? Se ingresa a la cueva, pero aquí sí cambia un poco porque sí entran los sacerdotes a oficiar ceremonias. Vemos también que tienen una diversidad de vírgenes, no nada más hay una, son varias, y es muy curioso que tanto los santos como las vírgenes tienen espejos. Esto es sustancial. Aunque no siempre se ven en el espejo, ya el solo hecho de que esté ahí nos habla de esta comunión que tienen ellos con sí mismos, se están observando y ven si están en grado de poder realizar una solicitud
o agradecer. Se ven primero a ellos y después a la entidad divina. Aquí vemos a San Lorenzo y a la Virgen de Guadalupe que está cubierta, porque los objetos en el mundo maya son sujetos, se transfiguran, tienen alma. Entonces, también tienen frío y estamos en la montaña, y aquí hay tres representaciones de la Virgen de Guadalupe. Les decía que Cristo es venerado de una manera particular cuando está en el sarcófago. Esto es muy interesante porque es el proceso cuando está muriendo y renaciendo. Entonces es ese instante sublime que se relaciona también con el ámbito chamánico, porque los chamanes deben morir en vida también. Muy bien. Seguimos adelante y observamos una capilla adyacente, también un altar con el Cristo de Esquipulas, que en realidad es un Cristo que es de Guatemala, pero también los sinacantecos lo aprecian mucho. En una ocasión, con un grupo de turistas, peregrinos católicos italianos, me encontraba ahí y justamente le preguntamos a un hilol cuál era la simbología de todos los animalitos que están en la parte inferior junto a las velas. Me dicen, bueno, es que es uno para cada mes. Digo, sí, pero hay más de 12. Y me dice, sí, claro, es que luego se rompen y hay que cambiarlos, están en la reserva. Entonces es muy interesante esto, la idea calendárica y el hecho de que también los santos tienen un ciclo de vida y de muerte. Observamos la cantidad de flores, como les digo, es algo muy interesante porque está relacionado con el ámbito de la sexualidad. Y luego también los Cristos, como las vírgenes, están arropados y de cuatro, de cinco, seis vestidos y como bandas, como exvotos, también a veces no se ve la imagen, como en este caso, porque para los mayas es muy importante el vestido. El vestido es lo que da la imagen, lo que da su fuerza vital. Ahora bien, todo esto ha transfigurado, se ha transfigurado, y de dos maneras equidistantes, y este es el final de la plática, en donde hemos visto cómo las tradiciones milenarias se han transfigurado, se mantienen vivas, pero también es muy importante observar que ellos, después del movimiento zapatista en los años 90 del siglo pasado, decidieron también transfigurarse y se han convertido en un cartel. Los chamulas, el cartel de chamulas, según la prensa informa, bueno, el periódico Universal, el Excelsior han hecho muchos reportajes, la revista Proceso, en donde se sabe que ellos tienen esta situación de cultivar amapola, opiáceos, marihuana, según los reportes periodísticos, pero también han tenido vejaciones como el etnoporno o la trata de indocumentados, en fin. Es una situación delicada, pero ellos han comenzado a tener un crecimiento económico sustancial, como podemos observar en estas casas que estamos viendo aquí. Son casas realmente maravillosas. Y como ellos estaban acostumbrados a vivir en chozas donde nada más tenían un solo cuarto, un espacio plurifuncional, ahora no, ahora ellos tienen varios cuartos porque les da estatus, pero lo más curioso es que están vacías. Todos estos cuartos están vacíos y polarizan sus ventanas. Esto es interesantísimo. Antiguamente ellos se dedicaban a cultivar y vender sus productos agrícolas, pero de pronto se les dio por hacer una industria muy particular en la cual desforestaban sus bosques y después con este dinero para lavarlo construían fábricas o han construido fábricas de tabiques de construcción o blocks de construcción que llamamos en México, y entonces, pues así limpian el dinero, porque si un blog, por decir, cuesta 50 pesos, entre ellos se lo venden a 3 y lo facturan a 200. Entonces, así han lavado el dinero, pero empezaron a tener demasiado dinero. Por eso se construyeron estas casas enormes, y no una o dos, no solo un grupo, de manera horizontal. Casi todos han tenido acceso a este tipo de beneficio económico. Y se han comprado carros extraordinarios y venden carros. Algunos de ellos tienen placas, otros no.
Cuando no tienen placas, pues pueden ser robados, pero como ahí no entra el gobierno mexicano, es una región autónoma, pues ellos circulan en su región tranquilamente sin placas, y compran vehículos a precios muy económicos, pero hay también camionetas como estas que estamos viendo, que estamos hablando de 60,000, 70,000 dólares, el equivalente, entonces evidentemente pues sí hay un poder adquisitivo importante. Vemos también que hay modelos de clase media, algunos de ellos, como los que vemos acá, tampoco en la parte extrema izquierda, tampoco tienen placas. Y bueno, pues del otro lado de la montaña, donde están los sinacantecos, hemos visto los chamulas, ahora vamos con los sinacantecos, ellos tienen otra estructura, tienen otro tipo de economía, ellos no han desforestado, mantienen todavía sus bosques, y ellos se dedicaron más bien al cultivo de las flores. Y ahora pareciera la costa sur de España, donde hay miles y miles de invernaderos, como podemos ver aquí, con flores que además exportan. Ellos se han vuelto ricos a través de su esfuerzo económico, no necesariamente por andar traficando o haciendo situaciones propias de los cárteles. Entonces, vean ustedes la cantidad de invernaderos y de gran calidad de flores que ellos importan, digo, exportan a distintas partes del mundo y también en México. Es gente muy laboriosa, es gente muy industriosa. Aquí vemos el mercado de flores. Y bueno, quiero plantear ahora, regresando a San Juan Chamula, que durante la Semana Santa, el sábado de Gloria, se quema a Judas y siempre es un personaje diferente. Este año han quemado a un santo, que es el santo de los narcotraficantes. Se llama Jesús Malverde. Nació en 1870, murió en 1909, 24 de diciembre de 1870 nació. Y bueno, era un Robin Hood del norte de México, robaba a los ricos para dar a los pobres. Y después se volvió santo porque los narcotraficantes han pedido su ayuda en momentos difíciles y han sido atendidos y entonces se le conoce como un santo milagroso. Observen ustedes el concepto de la sexualidad. Es una sociedad agrícola, fálica, machista, misógena. Y vemos aquí a este personaje, Jesús Malverde, con un pene erecto. Lo están transportando, venerando, con el incienso de copal en la parte de atrás. Este es Jesús Malverde en uno de sus santuarios. Y a él se le han dedicado también un estilo musical que se llaman corridos. Y estos corridos, de alguna manera, están haciendo apología de la violencia, apología de los narcotraficantes. Eh, Bien, pues se ha quemado a este personaje en esta Trinidad muy interesante que está en la parte superior de la iglesia, donde se ve a San Juan Bautista, a Cristo y a Jesús Malverde visto como Judas, que después será quemado. Es curioso que primero se venera, se le da los atributos de una entidad divina y después se le quema. ¿No? Este concepto de la ciclicidad y de la muerte fecunda y de todo lo que después permea también a la cultura mexicana en distintos ámbitos con la culta a la muerte y a la transgresión, pero una muerte fecunda. Bien, pues concluimos observando que algunas de estas casas tienen espejos. No solo se polarizan, sino también tienen espejos. Esto es muy curioso porque eh, es como decir, ¿quieres ver la intimidad? Vete a ti. Y es ahí donde justamente tiene sentido esta evolución de esta memoria evolutiva, donde se mantienen algunos trazos milenarios y se adaptan a las nuevas circunstancias de nuestro tiempo. Entonces, voy a dejar de compartir un momento y voy a agradecer nuevamente su atención y ahora me voy a conectar nuevamente para poder responder a sus preguntas. Muchísimas gracias.